Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Soy Héctor Zavala. A nombre del director, el doctor Javier Laguna y de todo el equipo de la sede de la UNAM en Boston, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio del cual estamos muy entusiasmados y muy orgullosos de impulsar con cuatro académicas muy cercanas de UNAM Boston sobre el 25N, este día tan importante que ya la doctora Melis Chaparro y nuestras tres panelistas nos platicarán. La doctora Melis Chaparro es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, gran aliada de UNAM Boston y ha aceptado muy generosamente ser la moderadora de este conversatorio el día de hoy. Entonces, Amneris, muchísimas gracias y las dejo con estas cuatro panelistas excelentes académicas y amigas de la UNAM. Gracias. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio sobre el 25 de noviembre. El día de hoy estoy acompañada de grandes colegas y, como decía Héctor, de grandes aliadas de UNAM Boston. Queremos agradecer también a la sede de la UNAM en Boston por estas iniciativas. Patria, Minerva y Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. Las hermanas, junto con Rufino de la Cruz, el chofer que las llevaba de vuelta a casa para visitar a sus maridos en prisión, fueron interceptadas y asesinadas a golpes por agentes de la policía secreta del gobierno del dictador Rafael Trujillo. El vehículo en el que viajaban fue arrojado a un barranco para que sus muertes parecieran un accidente. Las hermanas Mirabal eran activistas a favor de la paz y la democracia. Fuertes opositoras del régimen dictatorial, formaron parte de la agrupación clandestina Movimiento Revolucionario 14 de Junio y se convirtieron en símbolo de la resistencia, por lo que su asesinato fue uno de los factores que precipitarían la caída de la dictadura. En la novela El tiempo de las mariposas, la escritora de origen dominicano Julia Álvarez crea una ficción sobre la vida de las hermanas para visibilizarlas sin caer en mitificaciones gratuitas que les doten de poderes sobrehumanos. Álvarez, cuya familia llegó exiliada a los Estados Unidos en 1960, se pregunta sobre la fuente de coraje de estas hermosas y valientes mujeres que, sin dudarlo, se lanzaron a la defensa de la libertad. Así nos ofrece una narración que humaniza, complejiza y hace justicia a una historia que marcó el destino de un país. No sería sino hasta 1981 cuando las asistentes del primer encuentro feminista latinoamericano en Bogotá, Colombia, decidieron que, en honor a las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre fuera reconocido como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, que más tarde se renombraría como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este no es un día de celebración, sino de reflexión. La violencia contra las mujeres es una de las expresiones de desigualdad más dramáticas que parece no respetar nacionalidades, clases sociales, orientación sexual, edad ni color de piel. De acuerdo con algunas cifras de la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Desde 2021, el 45% de las mujeres reportaron haber vivido alguna forma de violencia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Menos del 40% de las mujeres que viven violencia la reportan. 15 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años reportan haber experimentado sexo no consensuado. En 2020, por cada 10 víctimas de trata de personas, 4 eran mujeres y 2 niñas. El 91% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres. Una encuesta global mostró que el 73% de las periodistas experimentan violencia en línea. Este escenario es abrumador. La violencia y sus múltiples expresiones son moneda común, pero las mujeres siguen sacando coraje y valentía. Se lanzan a la lucha y no es de extrañar que los movimientos de mujeres y feministas se articulen alrededor del mundo para exigir a los gobiernos y a todas las sociedades cambios sustantivos. Pensar y tratar a mujeres, niñas, sujetos feminizados como seres humanos es una de las principales consignas feministas. El día de hoy me acompañan tres destacadas académicas y colegas con quienes conversaremos sobre la violencia y los tipos de violencia. Me voy a permitir presentarlas y después iniciaremos con algunas preguntas. Nos acompaña la doctora Marta Liliana Malinche Gómez. Ella estudió la licenciatura en Derecho, la especialización
en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho en la UNAM. Actualmente estudia la maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Simón Bolívar. Se desempeña como profesora de carrera y jefa de la División de Educación a Distancia, ambas de la Facultad de Derecho de la UNAM. Trabajó en el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, fue asesora en la Procuraduría General de la República y directora de amparo, derechos humanos, opiniones jurídicas, recompensas e intervención de comunicaciones en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como en la Cámara de Diputados. Además, se ha desarrollado como consultora de la Agencia de Implementación al Desarrollo y como abogada litigante, especialmente en materia penal. Es coautora en el Manual del Curso de Derecho Procesal Penal en conjunto con la editorial Tirano Blanc y ha colaborado en los títulos Diccionario Jurídico, Formulario de Uso Frecuente de la Judicatura, Coronavirus, Pandemia desde una perspectiva jurídica, filosofía y económica y El Camino de la Docencia Femenina. 50 más miradas de mujeres profesoras de la Facultad de Derecho de la UNAM, entre muchas otras. Su actualización académica escolar incluye temas como constructivismo, derecho constitucional, derecho penal, así como procesal en ambos temas, derechos humanos, violencia de género, así como los relativos a las nuevas tecnologías de la educación. Muy bienvenida, Marta. También nos acompaña en el día de hoy Trilce Fabiola Villabueno. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en México. Es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo y con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, obtuvo un título propio, Capacitación Política, Perspectivas Europa-América Latina por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se encuentra inscrita en el programa de doctorado de Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, en España. Es maestra de tiempo completo en la Facultad de Derecho de nuestra UNAM. Es integrante del Grupo Mujeres Líderes de las Américas, conferencista nacional e internacional. Ha participado en distintos foros en México, España, Francia, Paraguay, Perú, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Argentina, Canadá, Portugal, Estados Unidos y Rusia. En 2022 le fue otorgado el Premio Mujeres Líderes de las Américas por su liderazgo y trabajo para el empoderamiento femenino. En 2023 se le distinguió con el reconocimiento Mujer Auténtica, otorgado por el Global School for Social Leaders en Viena, Austria. El 7 de marzo de este año le fue otorgada la laurea Trinitas Femenina en el Senado de la República por parte de la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria. Y como se dice en inglés, last but not least, nos acompaña el día de hoy la profesora Elizabeth Sweet, Betsy Sweet, quien es profesora en el Departamento de Planificación Urbana y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Massachusetts, Boston. La profesora Sweet se dedica al desarrollo económico, comunitario y colaborativo, centrándose en los vínculos entre economías, violencia e identidades. Utilizando marcos feministas, antirracistas y decoloniales, trabaja con comunidades indígenas, negras y latinas en Estados Unidos, así como con comunidades de México. Está centrada en colaboraciones a largo plazo y proyectos inclusivos que amplían los límites de la teoría y los métodos de planificación, al tiempo que proporcionan intervenciones prácticas de planificación. Además, está documentando los conocimientos ecológicos tradicionales de las comunidades negras y nativas en México y los Estados Unidos con la esperanza de que estos conocimientos puedan ayudar al planeta a sobrevivir a la crisis climática. La profesora Sweet también se ha mostrado muy activa en la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión en el ámbito universitario mediante la organización de eventos, capacitación de estudiantado y publicación de artículos de investigación y docencia sobre estos temas. Muchas gracias a las tres por acompañarnos y me gustaría comenzar con la pregunta del millón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Solemos pensar que es un término paraguas que de repente parece que involucra todo. Que alguien me vio feo es violencia, que alguien me dijo una palabra que no es muy amable es violencia, pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la violencia de género y en particular a la violencia contra las mujeres? ¿Sí, Trilce? Muchas gracias a Nameris, ¿no? Por la presentación y muchas gracias a mis distinguidas colegas por permitirme estar en la mesa el día de hoy, así como a UNAM Boston por la organización de este conversatorio. Yo creo que tu pregunta efectivamente es el punto medular, porque es la que nos hacemos muchas personas en la actualidad.
¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Y yo creo que la respuesta es muy simple o muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja. Hablamos de términos de desigualdad de género. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de distintas aristas, porque como saben hay violencia psicológica, violencia física, patrimonial, económica, sexual, política, digital, mediática, simbólica, hablamos de esta violencia que se ejerce contra un ser humano por el simple hecho del género al que pertenece. Y no me voy a meter en más honduras, en el sentido de decir que no estamos, o sea, que no estamos hablando solamente de mujeres, de género, de mujeres biológicas por nacimiento, sino de todo el género femenino, incluso las personas que así se asumen, ¿no? Y que así debemos de reconocerlas, porque el no reconocerlas también es violencia, ¿no? Y volvemos otra vez a este punto inicial de desigualdad, ¿no? Yo creo que aquí el gran punto es justamente la desigualdad que socialmente se genera. Y hablamos de desigualdades tanto políticas como jurídicas como sociales, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente legal, las desigualdades, por ejemplo, a decidir libremente sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y hablo en concreto de la prohibición total del aborto en determinados países, ¿no? Por ejemplo, o de la mutilación genital que existe en otros países, ¿no? Que no me la quiero hacer, pero me la tengo que hacer. Hablo también, ¿no? De desigualdades en el salario, ¿no? En el acceso a la educación que tengo. Pero creo que la principal, y es la que debemos empezar por visibilizar con lo que tú nos comentabas hace un momento, que el 25N es un día para conmemorar, no para celebrar, ¿no? Y tratar de erradicar la violencia de género. Yo creo que es muy importante que empecemos también a ver las causas para entender qué es la violencia contra las mujeres. Y una de las principales causas, a mi consideración, y mis colegas me corregirán si me equivoco, son de índole social, cultural, y que tenemos muy arraigados, por ejemplo, en los famosísimos cuentos de princesas, que incluso los psicólogos han generado que existe el síndrome de la princesa, que es un trastorno que se genera de manera negativa y peligrosa sobre las mentes de los pequeños, diciendo cuáles son los estereotipos de vida que deben tener las mujeres y los hombres. Otro tipo es que a mí me hace muchísimo ruido, que es la violencia mediática, que es esta que se genera de los ejemplos a imitar, de estas cosmovisiones únicas de belleza estereotipada que nos dan los medios de comunicación y que nos dicen que debemos tener cierta altura, cierta vestimenta, cómo arreglarnos. Y obviamente también, y con esto voy cerrando mi primera participación, es el de los roles de sexo que se van generando a través del juego. Hay un estudio que a mí me llama mucho la atención y que me gusta siempre traer a colación porque creo que es muy ilustrativo. Pusieron a un grupo de niñas entre 4 y 7 años a jugar con una muñeca muy conocida, que es muy bonita, ¿no? Muy estereotipada, y con otra muñeca que no es tan bonita y que incluso es esta que se le ponen los ojitos. Bueno, voy a decir, ¿no? Barbie y la señora cara de papa. Y después de unos minutos de jugar estos dos grupos con muñecas, les preguntaron a las niñas de una lista de profesiones qué creían ellas que podían ser o estudiar el día de mañana. Y las niñas que jugaron con la muñeca estereotipada no se iban por las profesiones que ellas consideraban masculinas. En cambio, las niñas que jugaron con la señora cara de papa decían las profesiones sin tener ningún tipo de sesgo cultural. A lo que voy es que generamos nosotros estas desigualdades desde el punto de vista social y desde cosas tan elementales como el juego. Entonces yo creo que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos no solamente de la agresión directa a una persona que se siente transgredida en su ámbito personal de dignidad y de libre desarrollo, sino que hablamos también de toda una cosmovisión social, de una esfera más amplia que tenemos que erradicar y que además de aquí vienen otras situaciones como son los techos de cristal, ¿no? Los pisos pegajosos, el mansplaining, y aquí lo voy a dejar porque si no mis colegas van a decir que les estoy ejerciendo violencia por no dejarlos hablar, que sería nada más violencia verbal, ¿eh? No de género. Muchas gracias, Trilce. Ya empezamos a ver como este crisol de distintos apellidos que tiene la violencia y las manifestaciones que no necesariamente son las más dramáticas, sino también hay una forma muy sutil de cómo se ejerce la violencia para reproducir las desigualdades de género. Marta. Bueno, creo que en principio tendríamos que señalar qué es sexo y qué es género, ¿no? Porque pregunta usted, ¿cuáles son las violencias de género? Bueno,
o contra las mujeres, ¿no? Habemos personas, a mí me gusta pensarlo así, somos personas, pero tradicionalmente se nos ha dividido por sexo, estas características físicas, biológicas que que pues, tuvimos al nacer, y un género, es decir, los roles, los estereotipos, los sesgos de los que ya adelantaba la maestra Trilce, que se nos fueron asignados con base en esas características físicas y biológicas. Como ya adelantaba la doctora Abneris, pues me dedico al derecho penal y mucha gente me dice, bueno, pero hay más homicidios de hombres que de mujeres. ¿Por qué es que ahora estamos puntualizando tanto este tema? Bueno, pues los datos no nos mienten y los datos nos dicen que 5 de cada 10 mujeres mueren a manos de un familiar o incluso de su pareja o de una persona conocida, ¿no? Efectivamente hay homicidios de personas, es decir, hay muchas personas que fallecen, todas son lamentables, pero las mujeres fallecen con motivo de una persona que debía de amarlas, de cuidarlas, de respetarlas, de corresponder a esta confianza que se les había otorgado. Y esa es la razón por la que hablamos de violencia feminicida como la violencia más grave que puede sufrir una mujer, sea porque expresó sus ideas, sea porque no estuvo atendiendo las expectativas que la sociedad tenía de ella, o estas violencias más sutiles de las que ya nos hablaba la maestra Trilce Ovilla, el mansplaining, el bropiating, el mansplaining, ¿no? Cuando una mujer está hablando, está explicando un tema y un hombre interrumpe para decir, no, yo te voy a explicar cómo es porque tú no sabes, tú no puedes, esta invisibilidad, estas frases que escuchamos de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y bueno, pues todas estas expectativas o estos sesgos, estas decisiones de cómo esperaban los hombres que las mujeres se comportaran, se expresaran, vistieran, se sintieran, pues se traslada desde la violencia mediática, como ya lo comentaba la maestra Trilce, es decir, estas expectativas puestas en anuncios, puestas en comerciales, puestas en muñecas, hasta, y lo decíamos apenas en este mes, hasta el derecho, ¿no? Tenemos un Estado y un derecho estructurado de modo tal que invisibiliza a las mujeres. ¿Y cómo se da esta invisibilidad? Bueno, pues cuando redactamos el derecho, lo redactaron los hombres y lo redactaron como ellos nos veían o como ellos consideraban que debíamos de ser las mujeres. Entonces, en el momento en el que generamos o redactamos una norma neutra, eliminamos las características diferentes con base al hombre. Entonces la desigualdad pues se vuelve legal y por tanto estructural. Y ya lo adelantaba la maestra Trilce, pero siempre lo comentamos, hay normas que solamente sancionan a las mujeres. Y si lo pensamos, ¿cuánto tiempo tomó que se reconociera que podía haber violencia en el matrimonio y que podía haber sobre todo violación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la mujer le tenía este débito conyugal a su pareja. Y entonces su pareja tenía deseo, la mujer tenía que cumplirle, ¿no? Entonces, pues nos tardamos mucho en entender que el no de una mujer también es un no que debe ser respetado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está también otra cara, otras vértices que también tenemos que considerar cuando hablamos de violencia de género. Muchas gracias, Marta. Efectivamente, em, cuando hablamos de violencia nos referimos a los ámbitos público, privado y doméstico, donde existen estas formas de recordarle a las mujeres todo el tiempo cuál es su lugar, ¿no? O cuáles deberían ser las funciones que deben ejercer y al no ejercerlas se lleva a cabo la violencia para recordarnos qué somos y dónde debemos estar. Muchas gracias. Betsy, ¿cuáles son tus impresiones? Pues agradezco a mis compañeros aquí porque sí le plantearon todo, pero muy, muy, muy bien y muy sólido. Y creo que lo que quería aumentar un poquito es eso de análisis de poder, ¿no? Y todo esa igualdad llega y forma y sigue y existe por los imbalances que tenemos de poder y de todas las cosas que han hablado de matrimonio, de las leyes, la cultura, de las estructuras, todo eso nos pone a las mujeres abajo en términos de poder. Y cuando no tienes poder, no puedes responder igual como otras personas, hombres en particular, en la situación. Entonces, yo siento como que parte de nuestro trabajo es obviamente hay un montón de pruebas, montón de estudios que
se asigna un montón de diferentes maneras en que tenemos menos poder. Y el trabajo que a mí me gustaría, pues estoy tratando de hacer es buscar y ver lo que no suena bien en español, pero que en inglés le decimos agencia, como el poder de cambiar las cosas. O sea, la mujer que está en la más peor situación que puede ser con donde sea, ¿no? En público, en su casa, en la escuela, donde sea, donde está, tiene la oportunidad o tiene la fuerza para cambiar un poquito si quiere, ¿no? Y de no ver eso y de enfocar en la víctima, le hace daño, yo creo que la situación. Y yo no estoy negando que hay estructura, obviamente hay una estructura muy fuerte que le empuja, es mucho opresión que tiene, pero también queremos ver cuál es la fuerza. Yo creo que en México y hasta en el mismo UNAM le hemos visto mujeres tomando el poder, haciendo cambios y empujando ese reajuste de poder que necesitamos para no solamente, obviamente tenemos que reconocer y que conmemorar y hablar y hacer acciones, pero para mí ese reconocimiento de imbalance de poder y tratar de buscar y subir, no sé cómo se dice, uplift, esa agencia, ese poder que tenemos como mujeres individualmente, en grupos, en diferentes espacios, es parte de cómo vamos a superar todo eso de violencia en todos los que han ya platicado ustedes muy, muy bien, muy elegante y muy entendible, que es el raíz del problema de esta inigualdad y de tantas formas que sale, ¿no? O sea, es increíble y hasta el lenguaje, como que yo siendo gringa, yo pues tuve que aprender español. En el inglés no tenemos muchas inigualdades del idioma también, pero cuando yo entendí que la misma palabra para esposas y esposa de mujer y hombre y de matrimonio, como que me chocó. Me digo, ¿cómo es posible que es la misma nombre para las manos, esposarlos y de esposa, ¿no? Entonces, para mí el lenguaje también y obviamente está, reconstruyendo un poquito, de género en el lenguaje, pero también es otro parto a mí como extranjera que me tomé por sorpresa un poquito y entonces eso es lo que podía decir ahorita. Muchas gracias, Betsy. Em, Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, nos referimos a prácticas que funcionan, que operan a nivel individual, como nos dicen las estadísticas, pero que son un reflejo de cómo funcionan las estructuras, ¿no? Cómo funciona la estructura del orden de género o lo que algunas autoras llaman el patriarcado. Y dibujando un poco lo que acaba de decir Betsy, ¿cuáles serían las estrategias que se puedan utilizar tanto a nivel individual como a nivel de las instituciones o, por ejemplo, desde nuestras propias disciplinas como el derecho o los estudios de género? ¿Cuáles serían esas estrategias en las que podemos ahondar para hacer de esto un mundo menos violento contra las mujeres, ¿no? Y también ahí quizás sería importante pensar que la responsabilidad de disminuir la violencia, pues no solo debe recaer en quienes son los sujetos directos de esa violencia, sino también en quienes la ejercen y en la forma en que están educados los varones, ¿no? Recordando un poco lo que nos decía Marta sobre la violencia que se ejerce principalmente desde las parejas. ¿Cuáles serían esas estrategias? ¿Qué tienen en mente desde una posición individual, pero también estructural y disciplinar? Trill, por favor. Muchas gracias.
Yo creo que aquí tendríamos que hablar de dos grandes rubros o dos grandes columnas. Uno, la prevención, y dos, la erradicación, ¿no? Que van conjuntas. En cuanto a la prevención, yo tendría que empezar por decir que tenemos que identificar las causas y los factores de riesgo, o sea, entender el por qué, ¿no? Sí es importante visibilizar, señalar y atacar, ¿no? La violencia en todas sus manifestaciones. Pero creo que es más importante, si estoy en una etapa de prevención, ubicar por qué se genera para poder cambiar esas causas, ¿no? Lo primero, insisto, sería identificar, y lo segundo sería incrementar intervenciones efectivas, ¿no? Es decir, no dejarlo nada más en la ley, en la legislación, en las buenas ideas y en los buenos sentimientos, sino definir el problema, diseñar y evaluar las intervenciones si están siendo si están generando los resultados que queremos o no. Hablo, por ejemplo, de acciones afirmativas, de cuotas de género, etcétera, ¿no? No solamente ponerlas y llevarlas a un plano material, sino ver también si están siendo eficientes. Y en cuanto a la erradicación, yo creo que aquí lo primero, y es muy importante también hacer dos distinciones, lo primero cuando hablamos de erradicar es que tenemos que ver también a las personas que ya han sufrido o que hemos sufrido violencia de género o de cualquier otro tipo por el hecho de ser mujeres. Y me incluyo porque tú dabas las cifras hace rato. 1 de cada 3 mujeres en el mundo de una u otra forma. Digo, no me tienen afortunadamente que matar para que yo diga que he sido violentada por ser mujer, ¿no? Mi pareja puede hacerlo con todo y que me ame y que esté en este proceso de construcción y de construcción, ¿no? O sea, todas somos objeto de... Y creo que esto también es muy importante porque nos genera un sentimiento también de solidaridad con las mujeres, ¿no? Que no tienen los mismos recursos que nosotras para entenderlo o para defender sus posiciones y que vean que no es algo personal, ¿no? Que realmente es de género. Entonces, en este sentido, creo que hay que escuchar, hay que creer, hay que visibilizar a las mujeres que en algún momento han sido violentadas en sus derechos. Y yo comparto completamente contigo la idea de que esta responsabilidad de erradicar es una responsabilidad generacional, ¿no? No es solamente individual, sino es una responsabilidad generacional. Tenemos que formar a las nuevas generaciones con nuevos parámetros de comportamiento. Tenemos la obligación también de exigir respuestas a nuestras exigencias y tenemos también la obligación, como decía Marta atinadamente hace un momento, el comprender en qué consiste el consentimiento de las personas, ¿no? Y tenemos también una responsabilidad de apoyo comunitario, ¿no? Como decíamos. Yo creo que estos son los pasos que debemos de seguir para erradicar, obviamente, la implementación de políticas públicas, obviamente en el plano individual cada una de nuestras aristas. Yo puedo decir que yo he aprendido una frase, y perdón que se la espolea a mi querida amiga Marta Malanche, ¿no? Hay que ser incómodas, ¿no? A mí me encanta cada vez que dice que las mujeres tenemos que ser incómodas, ¿no? Porque si somos incómodas estamos rompiendo esos patrones, estamos haciendo algo bien, nos están volteando a ver, y soy incómoda hoy yo para que justamente el día de mañana mi hija, mi sobrina, mi nieta, mi bisnieta, ¿no? No sea incómoda y sea la normalidad que pueda participar en cualquier espacio, ¿no? Sin ser juzgada o violentada o sin que se le pongan determinados estereotipos. Yo cierro mi participación nada más con una cuestión de carácter personal que me gustaría compartir para que vean que en todos los ámbitos, ¿no? Por muy académicos que sean, surge la violencia. A mí una vez un compañero de trabajo, para felicitarme por una intervención que tuve en una reunión, me dijo, Trilce, muy bien, tú piensas como hombre. Y entonces yo dije, ¿qué? O sea, me está haciendo un halago, o sea, digo, en su visión me está haciendo un halago, pero me está insultando a mí, a las mujeres y a otros hombres, o sea, sí me explico, eso es violencia, ¿no? O sea, no me agarró a golpes, no lo hizo para molestarme, ¿no? O sea, ni para agredirme, no estaba yo siendo incómoda, como diría Marta, estaba yo haciendo nada más mi chamba, ¿no? En mi función laboral, y lo que obtuve fue ser violentada, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Trilce. Marta, por favor. A mí me gustaría dividirlo por géneros en esta ocasión, ¿no? Bien decía nuestra moderadora Neris, todos tenemos que participar, por supuesto, pero no tenemos las mismas líneas de acción. En el caso de los hombres, sí tendrían que estarse cuestionando, tendrían que estar reconociendo estos privilegios de los que nos hablaba Sui
En ámbitos de poder ellos tienen más privilegios, ellos tienen más poder, que ejercen tradicionalmente, ¿no? Ya se lo decían a la maestra Trilce, ¿piensas como hombre? Bueno, pues sí, porque tradicionalmente lo racional, el pensamiento, el decidir, pues se le asignó al hombre, y el sentir y el emocionarnos y la debilidad y la vulnerabilidad a la mujer, ¿no? Entonces, pues en principio reconocer estos privilegios, estar dispuesto a renunciar a ellos, porque eventualmente en un mundo equitativo nadie tendrá privilegios respecto de otros, ¿no? Sería meritocrático, eso sería el punto al que quisiéramos llegar todos. Y en el caso de las mujeres, también podemos ser violentadoras, y esto tenemos que tenerlo muy presente. Todas y todos nos estamos deconstruyendo, entonces también cuestionarnos, también estar frente a nuestra propia lupa de decir, esto es violencia. Voy pues sí, a ponerme a mí de ejemplo. Cuando daba clases de penal, yo tenía 3 personajes. Bueno, tengo 3 personajes. Juan de la Tristeza, Ana Malasuerte y Armando Líos. Y Ana Malasuerte se apellidaba Malasuerte precisamente porque todo le pasaba. Le robaban, la violaban, la mataban, todo le pasaba. Hasta que en un curso de perspectiva de enseñanza con perspectiva de género, me di cuenta que estaba poniendo a Ana Malasuerte como víctima. Y estaba reiterando este papel de víctima. Entonces, bueno, una vez consciente de este error en el que estaba cayendo, pues modifiqué y ya Ana Malasuerte tanto puede robar como puede ser robada. Pero la idea es esa. Todos crecimos en esta educación de sesgos, de roles, de asignaciones. Entonces tenemos que estarnos cuestionando permanentemente si nuestras frases, si nuestras conductas atienden a estos roles y a estos sesgos y conducirnos conforme a ello. Entonces, yo pues dividiría estas dos, ¿qué podemos hacer en estos dos sentidos? Y desde luego que estoy muy, 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 muy de acuerdo con con el tema de que un día, ¿no? Podamos hablar de cuestiones mucho más equitativas, de cuestiones donde ya no haya estos sesgos, donde ya no escuchemos estas distinciones, pero que el visibilizar, que el nombrar, que el señalar, no se convierta en normalidad. Que nos siga molestando cuando escuchamos que una mujer fue muerta por su pareja, que nos siga molestando cuando una mujer fue violada por su superior jerárquico. Todas esas cosas nos tienen que seguir molestando. No porque las señalemos, no porque las nombremos, no porque las visibilizamos, formarlas parte de nuestro entorno, como ha pasado en México, por ejemplo, con la delincuencia organizada, donde entonces ya nos parece normal, ya estamos de acuerdo, ya escuchamos que otra vez encontraron 20 cadáveres y no nos mueve algo. No podemos normalizar la violencia contra absolutamente nadie. Y eso ocurre a veces cuando insistimos tanto en el reconocimiento, tanto en la visibilización. Se visibiliza para modificarlo, no para decir, bueno, así es y así va a seguir siendo, o nos vamos a acostumbrar. Entonces también la otra sería tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Y en cuanto a las acciones afirmativas, desde mi perspectiva, son necesarias, porque es una forma de interiorizar o internalizar que la mujer puede ocupar cargos de poder, puede ejercer el liderazgo, puede hacer todas estas cuestiones que tradicionalmente no hacíamos, porque como ya adelantaban mis compañeras, estábamos acostumbradas a estar en la invisibilidad, en lo privado, atrás del hombre, ¿no? Entonces, bueno, utilizar estos espacios para generar que tanto las niñas que seguirán después de nosotros consideren que pueden efectivamente acceder a estos cargos, y una vez que esto sea normal, sea el común, como le decía la maestra, bueno, pues entonces ahora sí ya vamos a quitar estos sesgos, vamos a quitar estos cotos, y entonces cualquier persona puede accederla. Pero en este momento me parece que son necesarias porque de otra forma nuestra sociedad no se va a acostumbrar. Y tenemos frases lapidarias cuando una mujer está en esos cargos, ¿no? Es que no gobierna ella, gobierna el esposo. Es que está en ese papel porque se acuesta con, ¿no? O sea, un jefe todavía superior. Es que, y lo repetimos las mujeres. Entonces, por eso yo sí soy una creyente de las acciones afirmativas, siempre y cuando, como ya lo adelantábamos, estas sean temporales. Creo que esos serían los 3 caminos que podríamos tomar, porque bueno, pues el otro ya me lo spoileó acá la maestra Trilce, que efectivamente, es broma, es broma. Alcemos la voz y seamos siempre muy incómodas cuando consideremos que se está ejerciendo violencia. Hay que señalarla, hay que puntualizarla y hay que detenerla. Muchas gracias. Gracias, Marta. Efectivamente, no debemos olvidar que tenemos el derecho a la indignación, ¿no? Y justo recordaba una de las frases de la misma Patria Mirabal, que dice, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. O sea, esa idea de arrojarnos, de indignarnos, de exigir, ¿no? De incomodar,
son centrales para la movilización de las mujeres y la movilización feminista. Betsy. Pues todo lo que han dicho, pues estoy 100% de acuerdo. Yo también tenía mi historia como la maestra Trilce de un profe hace unos años. Me dijo, ay, sabes mucho más de que pareces que sabes. Como no, yo creo que no sé qué era, pero bueno, era igual de que él pensaba que estaba dándome un piropo o algo así, ¿no? Y que no, estaba yo que... pero quería poner, poner algo, otra idea, que ya están haciendo eso en Iztapalapa y parte de lo que experimenté, bueno, yo mismo y yo creo que todas las mujeres, bueno, a lo mejor no todos, pero se daña uno, no está expuesto de todo eso todo el tiempo, que las miradas, que cosas que dicen, la violencia, la, física, la económica, todo eso como que está como un montón de piquetes que estamos como el famoso de Frida Kahlo que le mató unos cuantos piquetes, ¿no? Entonces, lo que hace eso es que nos debilita, que nos hace daño, que lo produce trauma y entonces una de las cosas que tenemos que hacer para que podamos responder y luchar y cambiar las cosas es ser sanos. Y lo que hacen es los utopías que le están haciendo en Iztapalapa, donde se puede una mujer ir a lavar la ropa por $1 y luego un masaje, un reiki, algo, no para de la manera de sanarnos. Y en Chicago y también en Norristown ha trabajado con mujeres inmigrantes mexicanas. Y ellos también están enfocando, no solamente, pero le están tratando de sanar como comunidad. Y eso de las utopías, a mí me parece un día maravillosa, ¿no? Y le están repitiendo eso en Chicago exactamente, le pusieron unas lavadoras, o están poniendo un proceso de poner lavadoras en un centro comunitario de un grupo que se llama Casa Domitila, donde la gente puede venir y ahorita, ya saben, los inmigrantes de Venezuela y unos cuantos de Colombia, pues están viviendo en la calle, no tiene dónde lavar la ropa y se van allí y mientras están ahí lavando la ropa, les enseñan a tejer o bordar o les hacen una clase de zumba, ¿no? Algo para empezar a sanar. En el caso de Norristown, Pennsylvania, les hacen muchas clases de salud, de cómo coser saludable, cómo comer saludable, le hacen centros de acupuntura, masaje también. O sea, la idea es, estamos saturadas, los cuerpos de mujeres, la mente de mujeres, estamos saturadas de muchas cosas y tenemos que sanarnos. Entonces, yo veo que Clara Brugada hizo en Iztapalapa de los utopías, muy buena idea. Y la otra cosa que ya han platicado mis colegas aquí es ese día de subir la conciencia, ¿no? Tenemos que ver, no podemos voltear, ver. Por otro lado, lo que está pasando en el mundo entero, todas esas atrocidades están pasando y nosotros no podemos ver en otro lado. Tenemos que verlos, tenemos que decir que no está bien y tenemos que participar en el proceso de cambiar. Pero si no lo vemos y lo estamos diciendo que es normal, en ese ambiente no le vamos a cambiar nada. Entonces, quería como hacer eco de lo que han dicho, que eso de reconocer, de subir la conciencia, de ver que eso no está bien, eso no puede ser normal, eso no es normal. Es otra parte que tenemos que seguir haciendo otra vez y otra vez y otra vez hasta que ya no es normal. Muchas gracias, Betsy. Ya para cerrar, me gustaría pedirle a cada una de ustedes que en máximo 2 minutos nos hagan un cierre sobre
la importancia del 25 de noviembre. Y si quieren, comenzamos con el orden eh, opuesto. Empezaríamos con Betsy, por favor. Bueno, pues eso es parte de lo que hemos estado diciendo, que tenemos que ver, tenemos que recordar, que tenemos que conmemorar toda esa violencia que hemos estado viendo desde, no sé, siglos y siglos, ¿no? Desde, bueno, yo digo que antes de colonialismo, pero el colonialismo era como el punto muy importante donde se exageró mucho, ¿no? Y ese día nos da esta oportunidad. Entonces, por eso para mí es muy importante de que seguimos reconociendo y hablando y haciendo esos tipos de charlas. Gracias, Betsy. Marta, por favor. Muchas gracias. En mi caso me gustaría reflexionar con una frase de Mary Wollstonecraft que se preguntaba, ¿quién ha decretado al hombre el único juez si comparte con la mujer el don de la razón? Entonces, efectivamente, esta lucha o esta idea es simplemente por generar sociedades más inclusivas y más equitativas. El recorrido de la mujer por ser reconocida, por ser visibilizada, por tener un lugar en la sociedad, es el mismo camino que posteriormente recorren las diversas minorías, ¿no? Comunidad LGBT, adultos mayores, no sé en este momento, indígenas, ¿no? Entonces, lo único que se está buscando es generar que las personas puedan ser, tengan este libre desarrollo de la personalidad que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ser violentadas, sin ser agredidas, por el contrario, ser incluidas y ser todos muy respetuosos de que las personas se expresen igualmente desde el respeto, puedan contribuir para tener una sociedad pues que tome decisiones con base en las diferencias y no minimizando estas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Trilce, por favor. Meris, me has dejado la parte más difícil, ¿no? Concluir después de dos brillantes colegas a quienes admiro y honro y obviamente respeto igual que a ti. Yo creo que la importancia del 25N es el dejarnos muy claro que las mujeres tenemos una voz que se oye bien y que se oye fuerte en el siglo XXI. Y que esto ha sido a causa de la lucha de muchas otras mujeres y de muchas otras personas, porque no lo voy a limitar solamente a la lucha de las mujeres. Y creo que es muy importante sí hacer una conmemoración, pero sí hacer una reflexión de dónde estamos en lo individual, de dónde estamos como sociedad y sobre todo hacia dónde queremos ir. Para mí hay una frase que me encanta de Mark Twain que dice que hay que preparar el futuro porque es donde pasaremos el resto de nuestra vida. Y yo creo que el 25N es una muy buena oportunidad para preparar y visualizar un futuro donde todas las personas estemos en igualdad. Cierro con una frase de Michelle Bachelet donde dice que es imperante que la igualdad de género sea una realidad vivida. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, Betsy, Marta, Trilce, a UNAM Boston por este espacio y sigamos reflexionando, sigamos pensando en colectivo, en colectiva y pensando en feminismo sobre este y otros temas. Les agradezco enormemente su tiempo y espero poder coincidir con ustedes muy pronto. Muchas gracias.